Pues nada, buenos días, bienvenidos a la entrevista con la Asociación Viladecans Gomametap. Como les comentábamos antes, y no vamos a extendernos mucho, esta es una asociación de mujeres de Viladecans y estamos aquí gracias al ayuntamiento que sabe que dentro de nuestros objetivos está la parte de inmigración, la parte de inserción, la parte de vulnerabilidad. Tenemos claro y lo vivimos diariamente que la vulnerabilidad afecta de manera bastante dramática a las personas inmigrantes por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, para nosotros este momento y todo lo que hemos vivido hoy refuerza nuestro objetivo, ¿no? Quisiera leer la presentación, me disculpáis si la leo, pero es que no me quiero perder nada y además que lo queremos hacer muy rápido. Vamos a dividir la actividad en dos partes, vamos a hacer la presentación de los dos. Me faltará algo porque sé que han hecho muchas cosas por lo que nos han contado, pero sobre todo para que el público tenga claro a las dos personas protagonistas que tenemos aquí. La primera parte te haré un par de preguntas, después seguirá Eva y lo haremos lo más dinámico para que podáis llegar a vuestros espacios, ¿no? Si me equivoco en algo, podéis decírnoslo en su momento, ¿no? Yara Jarake, si lo pronuncio bien, del Líbano, lleva más de una década comprometida con la justicia, la libertad y la dignidad de las personas, libanesa sentada en Barcelona, trabaja como consultora en comunicación y medios internacionales, centrando su labor en el diálogo entre la paz y el conflicto. Ha colaborado con comunidades refugiadas y migrantes, promoviendo proyectos de inclusión, transformación social y ha trabajado en entidades como Syrian, si pronuncio mal, Female Journalists New York y Cívicos Global Alliance. Yara comparte su mirada crítica y sensible a través de un blog donde reflexiona sobre identidad, migración y los espacios seguros para las mujeres. Una de sus líneas de trabajo más singulares es la relación entre la comida y la resistencia, entendiendo la cocina como un acto político de memoria y reparación. Tras la crisis económica, social y política que afectó el Líbano desde 2019, Yara decidió establecerse en Barcelona, donde continúa impulsando espacios de diálogo y sensibilización sobre los impactos del conflicto armado, la diáspora y la justicia global. ¿Vale? Roland Mimi Ngoy, Ngoy, República Democrática del Congo. Roland vive en Tarragona desde hace 6 años, pero mantiene un fuerte compromiso con su país de origen, la República Democrática del Congo. Es graduado en Economía del Desarrollo y Técnico en Marketing y Publicidad. Y desde joven ha estado vinculado en movimientos sociales y estudiantiles, fundó las organizaciones Unión de Jóvenes por la Resistencia y Dignidad, dedicadas a promover la educación cívica, la democracia y la dignidad de la juventud congoleña. Su activismo surgió como respuesta al intento del gobierno de alterar la Constitución y perpetuarse en el poder a través de campañas de sensibilización como la que tenemos aquí, ¿no? En escuelas, iglesias y comunidades promovió la ciudadanía responsable y la defensa pacífica de los derechos. Perseguido por su compromiso político, en 2018 se trasladó a España con un visado de estudios y se estableció en Tarragona. Desde entonces ha continuado su labor social colaborando con Cruz Roja, que me hace mucha ilusión porque yo estoy en la Cruz Roja hace muchísimos años. Asociación Kilómetro Cero y la Charcha Antirracista, promoviendo la convivencia, la igualdad y la participación comunitaria. Es una presentación relativamente corta porque sé que han hecho mucho. Entonces, después de esa presentación, para que las personas que nos escuchan sepan de qué estamos hablando y con quiénes estamos hablando, comenzamos con las dos preguntas para ti. Yara, antes de comenzar con las dos preguntas, he leído que no te gusta el término activista. Y lo leí en la definición. ¿Por qué? Bueno, no, muchas gracias por la entrevista y bueno, porque todo el mundo que nos va a ver. No me gusta, no significa que no se puede usar, pero no me gusta porque me gusta enfocar o poner más, subrayar términos que usamos al día a día y que dan narrativas. La palabra activista para mí es una palabra un poco quita la responsabilidad de la otra ciudadanía como si es un rol que hay que jugarlo unas ciertas personas o individuales en este mundo.
quita también el sentimiento de la colectividad. Un activista, eso significa, para mí, en mi pensamiento o en mi reflexión personal, veo que es algo que viene de un mundo muy capitalista, muy individual, que quiere crear héroes. No somos héroes. Somos personas normales que pensamos con conciencia y queremos actuar con esta conciencia por la responsabilidad y una responsabilidad hacia lo que estamos viviendo, no hacia unas causas. No vivimos causas, vivimos una realidad. Las causas traen dinero, es un negocio. Entonces, crear activistas es un término un poco, para mí me gusta luchar en contra, no para atacar a los activistas que se llaman activistas, no, es para enfocar más en lo que te da como narrativa este mundo. Estamos hablando de este mundo, de la globalización, de este mundo capitalista, y este sistema capitalista que está machacándote y está creando las guerras y imponiendo guerras y conflictos en partes diferentes de este mundo. Entonces, yo soy una mujer responsable, ciudadana, responsable y consciente de lo que estoy haciendo. Quieren llamarme activista, defensora, lo que sea, política, sociopolítica, todo encaja. Pero lo más importante es entender también que el activista, si queremos usar, es también un acto político. Perfecto. Bueno, y un poco lo entendí cuando los vi hablando aquí, porque el activista, si lo dejamos como solamente término, parece solamente de decir, ¿no? Y no de actuar. Es un poco lo que decías, ¿no? No es formar o informar, es hacer pedagogía social, que es un poco lo que hacen ustedes en estos espacios, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ti, que un poco la queremos asociar a nuestra actividad es, desde tu experiencia, ¿cómo han afectado los conflictos armados en el Líbano a la vida cotidiana de las mujeres? ¿Y cómo se organizan para resistir y mantener la esperanza de vida en este tipo de conflictos? Vale. Bueno, empezamos con conflictos armados, vamos a decir, son agresiones, no son conflictos armados solo, son agresiones al Líbano, porque en el caso del Líbano exactamente estamos hablando geopolíticamente que el Líbano está en una zona de interés del Occidente desde muchos años, no estamos hablando de los últimos 10 años solamente, desde más o menos de la Primera Guerra Mundial y hasta el momento. Estamos hablando de una época bastante amplia. Y estamos hablando de una guerra impuesta fundada y también fundada con fondos del Occidente en general, Estados Unidos y Europa y toda Europa. ¿Cómo afectan al día a día? Es como que afecta cualquier guerra que tú no tienes estabilidad. Estamos hablando de la ciudadanía en general, no tienes estabilidad. Estás pensando en tu futuro. ¿Cuál tipo de futuro vas a tener si no tienes? Tienes una crisis económica muy grande. No tienes tantas soluciones porque te dejan pensar que no hay tantas soluciones. Hay división de la sociedad y de la comunidad en comunidades diferentes en la misma mentalidad del colonialismo y la misma mentalidad del elitismo y del individualismo que quieren crear en esta zona. Ahora, ¿cómo afecta a la gente más vulnerable o situaciones de vulnerabilidad? Seguramente porque vivo en un país que también tiene un sistema patriarcal, machista, seguramente afecta a las mujeres y también a las niñas. Si estamos hablando a jóvenes y niñas, afecta en una manera directa y voy a decir un montón de cosas. Afecta en el día a día, en la guerra, por ejemplo. En días de la guerra, las mujeres no pueden ni llegar a comprar compresas porque no existen en el mercado. En el día que si no hay guerras y hay una crisis económica o vives en un país, las compresas de mujeres cuestan mucho más que cualquier otra cosa en el mercado. Y eso existe en todo el mundo, no solo en Líbano. Pero en Líbano exactamente. Estamos hablando de situaciones de campos de refugiados que no tienen baños, lavabos, no tienen higiénica, no tienes al nivel también de la salud de reproducción y sexual, no tienen el mínimo de este derecho de llegar a la información, de llegar a herramientas que pueden ayudarla, porque existen en unas situaciones donde no se puede dar
todo esto. Y si hay que darlo con ayudas humanitarias, con organizaciones que vienen también con agendas específicas y también con una cultura de a quién vamos a dar esta ayuda y con quién y por qué y para qué. También esto todo también es parte del sistema de colonización. ¿Cómo afecta a las mujeres? Afecta a mujeres y niñas en el matrimonio infantil. Estamos hablando de trabajo de niños y de niñas menos de 7 años, en campos, en agricultura. Estamos hablando de abuso sexual al día a día, de gente cercana y gente que también, por ejemplo, que son responsables de campos, que son campos ilegales, entre comillas, porque hay campos que están registrados en el Estado y hay otros campos que no están registrados. Afecta mucho, afecta como, imagínate al día a día sin guerra, sin ninguna guerra, tú tienes una lucha al día a día en contra de este sistema, como una persona, como una mujer. Y ahora añadiendo una capa de violencia más estructural, todo es una violencia estructural. El sistema está hecho con una violencia estructural hacia las mujeres, hacia todo el mundo, pero también hacia las mujeres. Usar las mujeres también como una arma en guerras, escudos humanos, usar las mujeres como son las imágenes de la debilidad, también que como también las mujeres se pueden vivir, los hombres no. También esta dicotomía entre los hombres que no merecen vivir porque son hombres árabes, pero podemos salvar a las mujeres árabes porque pobres las mujeres árabes necesitamos, como las mujeres de Afganistán, lo que ha pasado en Afganistán. Estaba luchando Estados Unidos por la libertad de las mujeres y después ha dejado las mismas mujeres que estaban luchando con Talibán. Entonces, sí, afecta mucho y puedo contar hasta mañana ejemplos de esto. Perfecto. Y en tu labor como activista, ¿qué papel juega la diáspora libanesa en la construcción de la paz? Es una pregunta muy, muy importante y muy difícil de responder porque yo tengo un poco de, no voy a decir pesimismo, pero voy a decir un punto de vista un poco realístico, porque también la diáspora es como también parte del sistema que lo que genera tu país en tu país y lo que genera la educación en tu país y lo que genera la educación fuera, especialmente en países occidentales. Y yo puedo decirte, aquí hay muchas capas. Hay una capa de gente que no, son más privilegiados, que vienen de élites, que no le importan tanto realmente lo que está pasando igualmente en su país, porque vemos esta comunidad de élite en Líbano cómo hace y cómo actúa. Entonces, eso no va a cambiar. El lugar si cambia, seguramente no va a cambiar la mentalidad. Y hay otra comunidad, y vamos a decir diáspora, que se siente miedo. Porque también esta diáspora que está en un país como, por ejemplo, España, vamos a decir, o está viviendo en Cataluña, tiene miedo de perder papeles. Tienen miedo, voy a dar un ejemplo ni de España, Alemania, lo que está pasando ahora en las manifestaciones. ¿Cuántas personas tienen este peligro de que pueden estar deportados solamente por una expresión, libertad de expresión que ahora no existe? Entonces también hay parte de la diáspora que está buscando solo una estabilidad y quiere estar solamente aquí porque quiere sobrevivir y ha vivido un montón de problemas y un montón de casos de violencia estructurales. Y aquí hay una violencia estructural muy, muy bien hecha hacia los inmigrantes. Entonces, esta diáspora también tiene otro nombre. Son inmigrantes que vienen aquí. Son refugiados que han venido aquí. Entonces, este miedo también te deja muchas veces hacer cosas que deberías hacer autorresponsabilidad. Lo que tú tenías en Líbano, lo tienes aquí igualmente, pero aquí estás en la boca del monstruo. Entonces, hay diferentes herramientas que necesitas usar en contra de este monstruo. Y hay otra parte también de la comunidad que estoy intentando poner capas. Otra parte, comunidad más consciente, más involucrada y quiere hacer un cambio desde aquí y allá, porque yo no puedo separarme del Líbano, igualmente si estoy en la diáspora. Yo voy siempre a reflexionar con mi gente allí. Si yo no puedo vivir desconectada. Necesito saber qué está pasando ahora, qué necesitan, en qué puedo ayudar, en qué puedo apoyar, qué puedo aportar a esta gente, en qué ámbito, en qué campos. Entonces,
también la diáspora no está desconectada. Deberías siempre tener una fila y una conexión y una red, porque la charcha, la red que para hacer un cambio necesitamos esta red, esta comunidad. Necesitamos sentir que estamos todos parte de algo. Entonces, si esté parte de algo, no viene si yo vengo como libanesa aquí y hablo de mi activismo aquí, pero sin saber nada de mi gente allí que están viviendo ahora. Ahí sí serías solo activista, como decías. Y por eso, pero porque te he dicho, yo no tengo problema usar la palabra, pero siempre enfoco a de dónde viene la palabra y cómo vamos a usarla. Entonces, la diáspora tiene un rol muy grande. Debería tener un rol muy grande en el cambio. Pero también estoy diciendo que hay un montón de retos que algunas veces no nos dejan y bueno, ahora viene la sensibilizar más, concienciar más a esta gente igualmente libanesa y intentar crear más conexiones con ellos, con este sistema, con la gente de aquí que tienen luchas parecidas, especialmente otras diásporas de otra parte del mundo también. Perfecto. Pues muy claro ha quedado. Roland, ha estado muy claro que uno de los grandes problemas que hay de colonización en el Congo es precisamente debido por el expolio que se está haciendo de los materiales, los minerales que hay en el Congo y que se utilizan en el Estado capitalista, no para las riquezas del primer mundo. ¿Cómo se relaciona este expolio que se está haciendo con la perpetuación de la guerra del Congo? Bueno, muchas gracias primero por la pregunta, el espacio, todo el trabajo que estáis haciendo, porque nos estáis dando voz, ¿no? Es un valor añadido que yo os agradezco muchísimo. Entonces, cuando hablamos de este tema sobre la extracción de los minerales de forma ilegal en la República Democrática del Congo, se perpetúa porque hay necesidades, como lo he dicho a los alumnos, hay necesidades y esto se está perpetuando. Pero ¿quién necesita estos minerales, ¿no? ¿Y para qué? Tenemos a un mundo que se llama el Nord Global, donde hablamos de la transición energética, donde hablamos de coches eléctricos, donde hablamos de la economía verde, donde hablamos de energía renovable, de 5G, nuevas tecnologías y tal. Pero no tienen materias primas suficientes, ¿no? Para llegar tienen objetivos, pero no tienen herramientas para llegar a este objetivo, para lograr este objetivo. Y hay otros países que tienen materiales, pero no tienen ningún objetivo. Así que, al lugar de colaborar, cooperar, trabajar legalmente para que haya un win-win, hay unos que piensan que son más fuertes, que son los capitalistas, y pues tienen derecho a alcanzar sus objetivos a bajo precio. Donde deberían hacer ganar también a otros países, pues le vamos a utilizar, le vamos a atacar, le vamos a amenazar. Y este pensamiento es lo que está haciendo que se perpetúe la explotación de los materiales primas en la República Democrática del Congo. Pero esta explotación es una explotación que viene con consecuencias. Primero porque es ilegal. Entonces, cuando es ilegal ya hay muchas cosas detrás. El gobierno no gana, el Estado no gana. Si no gana el Estado, no pueden financiar sus políticas. Por ejemplo, la construcción de carreteras, de escuelas y tal, porque no ganan, no hay dinero. Y luego, en la zona donde se hace esto, hay un cambio. Hay un cambio, ¿por qué? Porque estuvimos viviendo sin esta empresa, ahora ha entrado esta empresa, ¿vale? ¿Qué hace esta empresa? Pues crea empleo, ¿vale? Pero ¿qué tipo de empleo si ha entrado ilegalmente? No nos puede contratar. Así que se pisan como los derechos laborales, porque hay muchos niños, madres que trabajan. Primero, los niños que trabajan, eso ya es ilegal. Los derechos de niños no se respetan. Deberían estar en la escuela, estudiando. Luego hay madres y padres que van a trabajar, pero sin contrato. En zonas donde hay
contaminaciones. Se utilizan, por ejemplo, elementos químicos para lavar unos materiales primas y las madres pasan por ahí, tiran los residuos en los lagos, en los ríos y tal. Entonces hay todo un sistema que es la democracia consumista que necesita esto, pero sin respetar las reglas para alcanzarlo legalmente. Y esto es la cosa que hace que se perpetúa la explotación ilegal de materiales primas, de los recursos naturales. En Congo hablamos de recursos naturales, pero hay diferentes tipos de recursos naturales. Hay el aire, por ejemplo, hay la tierra, hay el agua, hay los minerales. Hablamos de los minerales porque estamos en el tiempo de la revolución tecnológica, por eso hablamos de minerales. Pero si estuvimos en la época de, 1917, 50, ahí podíamos hablar, por ejemplo, de los recursos como las tierras, porque en esta época luchábamos contra el capitalismo para las tierras. Los campesinos luchaban para cómo yo puedo trabajar en este campo y me pagáis menos. Voy al otro campo donde hacen el carbono, ¿no? Donde todo esto. Entonces, por eso se visibiliza más el tema de los recursos. Y como conclusión, ¿no? Si he entendido bien la cuestión, eso se perpetúa solo por tener el capitalismo y el sistema democrático consumista. Me vas a perdonar, Sí, sí. solamente una observación de lo que acabas de decir que me parece súper importante, y es la pedagogía que utilizaron ahora con el grupo de estudiantes cuando explicabas la parte de la colonización. Nosotros ahora hablamos de Palestina, Afganistán, en Congo, pero al final el ejercicio que tú has hecho de cómo explicar la colonización es que lo estamos haciendo entre nuestros propios países. Es decir, ahora estamos hablando de que estamos abusando de países del Congo, Latinoamérica, Palestina y demás, pero al final estamos terminando haciéndolo en pequeña escala en nuestros propios países. Entonces, ese ejercicio que tú hiciste, pedagógicamente a mí, siendo una ciudadana, estando aquí, lo estoy haciendo con mi vecino. Y esta pedagogía es importantísima lo que hacen ustedes, ¿no? Era porque no lo quería dejar pasar porque me pareció un muy buen ejercicio, porque al final hablamos de injusticia solamente cuando hablamos entre países, pero es que las injusticias las estamos haciendo locales. Claro, claro. Y estamos criticando lo que hay afuera cuando lo estamos dimensionando aquí de una manera. Así que me parece que la pedagogía que hacen es... Intentamos, pues como activistas, como políticos, como defensores de derechos humanos, sí, como personales del sector educativo y tal, intentar hacer que cada uno entienda su punto de responsabilidad. Y esto necesita un tipo de pedagogía donde, por ejemplo, los menores pueden de manera, meramente, ¿no?, entender que esta historia, esta palabra muy técnica, muy científica, se podía entender de esta forma tan sencilla, y no solo culpar también a los estados, pero el nivel, en cada nivel tiene su responsabilidad. Así que eso es el labor que hacemos en cada nivel, en cada público y esto, porque queremos que donde vamos, que la gente se quede con algo, y hay que utilizar muchas estrategias por eso. Es que las cosas buenas duran poco. Esa podríamos repetir, nos dicen que ya tocaría la última pregunta. Bueno, más que nada para los dos es saber qué aprendizajes desde Líbano y Congo pueden inspirar a Europa para promover culturas de paz y solidaridad efectiva con los pueblos que sufren conflictos. Muy rápido, voy a decir, muy rápido. Yo pienso que hay un problema, lo que has apuntado ahora o has dicho hace poco de la pedagogía, de las luchas aquí. Yo pienso que Europa, antes de ir a buscar lecciones de fuera, hay que buscar lecciones de aquí. Tienen diásporas de todas partes del mundo aquí. Tienen luchas al día a día de inmigrantes y refugiados aquí. Entonces,
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tienen un ejemplo muy, muy claro que está pasando al día a día. Más precariedad, más pobreza, más luchas de cosas que deberían ser un derecho, que lo hemos acordado desde muchos años, son derechos básicos. Entonces, las luchas del día a día aquí de las mujeres, por ejemplo, eso debería ser una lección. Y si no pueden ver que eso es una lección, no sé qué pueden aportar de Líbano y de Congo, porque el Líbano y el Congo está aportando igualmente lo que está pasando aquí a nivel un poco más grande, solamente, vale, con capas de racismo, capas de superioridad, de elitismo. Todo esto al final existe aquí, existe en nuestro día a día. Entonces, yo no puedo aportar algo más, yo puedo aportar experiencias, historias, cuentos de gente, de mi gente, de luchas diferentes que pueden ser distintas, pero que interseccionan seguramente. Pero yo pienso que Europa no ha aprendido nada. Es el problema. No ha aprendido nada, no ahora, ni en Palestina, ni solo en Congo ahora. Desde el tiempo de Congo belga hasta el momento no había reconciliación. No había aceptación que lo que ha hecho Bélgica allí es un genocidio, es un masacre grande, es unas torturas, son violaciones de derechos humanos. Y en este punto, la única reconciliación que ha pasado en este mundo era hacia gente europea, solo tiene judía, que por eso, no porque son judíos, porque son europeos, son blancos y por eso no pasa nada hacer una reconciliación. Pero el resto del mundo, no. Entonces, ahí es el momento que Europa aprende que si sigue así, va a venir a su casa y está en su casa. Yo lo que puedo decir es que tenemos que mirar como una colaboración local, ¿no? De localidad en localidad, porque más allá los políticos necesitan más presión, pero antes de llegar a estas presiones, esta cooperación locales, por ejemplo, pues que haya una comunicación entre los alumnos refugiados del Congo y los alumnos de España, con cartas cada 3 meses y tal, para que tengan, porque yo puedo contar lo que puedo, pero si están directamente en contacto con los que viven, las víctimas de esto, serán más conscientes y crecerán con estas ideas. Y quería hablar de la diáspora y yo voy a lanzar un mensaje a la diáspora congoleña que pienso que pueden jugar el rol de mediatización, porque están en sitios, espacios donde hay muchos medios de comunicación a nivel internacional. Luego pueden jugar el rol de financiación, financiar a las luchas que están llevando sus compañeros desde dentro, sus ciudadanos desde dentro. Pueden jugar el trabajo educativo y llevar las historias del Congo, como lo que yo estoy haciendo, historias del Congo, y compartirlas en diferentes países donde estamos viviendo. Y, en fin, llevar esta lucha de meter la presión a los políticos europeos, americanos, porque son dentro de los poderosos. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos aprendido y ha sido todo un ejercicio pedagógico con los chicos. Muchas Muchas gracias a gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Pues despedimos voces que conectan con Yara, perdón, y con Roland. Y damos las gracias también al programa de Ciudades de Derechos Humanos y al Ayuntamiento de Viladecans por ofrecernos este espacio para poder también poner nuestro granito de arena a favor de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voces que conectan.